Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de español, ¿verdad? Sean todos ustedes bienvenidos, esperando, ¿verdad? Que como siempre nuestra semana sea una semana provechosa, en donde ustedes puedan captar todo el conocimiento posible y necesario para que puedan desenvolverse, ¿verdad? En su vida cotidiana, en su vida diaria. Pues esta semana, chicos, vamos a estar estudiando, como lo tienen en su presentación, ¿verdad? El tema se llama Aprendo de historias cotidianas. Entonces, lo que vamos a estar estudiando esta semana, ¿verdad? Es la anécdota, que es algo, ¿verdad?, que pasa siempre en nuestra vida diaria y que ustedes la han utilizado muchas veces contando sus experiencias, lo que les ha pasado a ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿verdad? Pero lo que vamos a tratar de aprender, chicos, es aprender cómo se escribe una anécdota de manera correcta. Cuáles son los componentes que debe tener una anécdota, ¿verdad? Cuáles son esas características, cómo usted debe redactar una anécdota. Entonces vamos a estar trabajando en eso, ¿verdad? Y así vamos a ir practicando nuestra morfosintaxia, que es la escritura, ¿verdad? Aprendiendo a manejar todas las reglas ortográficas que nuestro idioma español requiere. Pero antes, chicos, de poder entrar, ¿verdad?, a lo de la anécdota, quiero hacer una retroalimentación con ustedes sobre la lectura, ¿verdad? Que muchas veces leemos pero no entendemos, ni comprendemos, ni interpretamos lo que estamos leyendo. Entonces quiero hacerle una retroalimentación sobre este proceso de lectura para que usted vea cuáles son los pasos que usted debe seguir al momento de leer y para que nuestra lectura, ¿verdad?, pueda ser una lectura eficaz. Entonces, en la lectura, chicos, es un proceso o se lleva un proceso que requiere de mucha concentración. ¿Por qué concentración? Porque cuando usted se concentra, usted va a poder interpretar, usted va a poder comprender lo que el escritor nos quiere dar a conocer a través del texto o el libro que usted esté leyendo. Entonces, por ello es muy importante que usted tome algunas medidas durante esa lectura. Si usted va a leer un texto, si usted va a leer un libro, un ensayo, un editorial, un artículo de opinión, si usted va a leer una fábula, una leyenda, un cuento, si usted va a leer una historia. Entonces tome en cuenta el siguiente proceso que se lo quise colocar paso a paso. Entonces el primer paso para poder interpretar y comprender bien la lectura es que usted debe explorar el texto e identificar cómo se estructura. Si usted va a leer un ensayo, como le mencioné, un libro, un informe, una estadística, una encuesta, entonces lo primero que usted tiene que hacer es explorar todo el texto y poder identificar su estructura, de qué se trata, si es un libro de drama, de comedia, si es romántica, comedia, si es de terror, si es de historia, si es literatura, si es novela. Entonces primero usted identifica cuál es la estructura de ese libro, qué es lo que usted se va a poner a leer. Luego que usted ya identificó de qué se va a tratar ese libro, ya lo identificó, usted debe leer detenidamente cada frase y cada oración sin omitir letras o palabras. Muchas veces nosotros cometemos ese grave error. Omitimos oraciones o párrafos porque según nosotros creemos que no son importantes, que no van a aportar ningún tipo de información. Pero en realidad todas las oraciones, todos los párrafos, ¿verdad?, aportan información importante para poder interpretarla y comprenderla. Entonces no omitamos letras ni omitamos palabras. Luego usted debe respetar, ¿verdad?, los signos de acentuación y entonación. Cada vez que haya una coma, haga su pausa. Cuando hay un punto final, entonces haga su pausa más larga. Pero aprendamos a respetar los signos de puntuación porque allí ellos están para darle sentido a ese párrafo o a ese texto o a esa lectura, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, que yo siempre se los recalco. Luego de eso, usted debe identificar las palabras claves del texto. Cuando hablamos de identificar, estamos hablando que usted debe identificar las ideas principales, ¿verdad?, y secundarias de cada párrafo. Esto es muy importante porque a través de las ideas principales usted va a poder ir armando de qué se trata esa lectura, ¿verdad? Usted ya va a tener una idea un poquito más avanzada sobre qué trata, usted ya va a empezar a interpretar mucho mejor. Luego de eso,
buscamos en el significado de las palabras nuevas o desconocidas. Este hábito, son muy pocas las personas que tienen este tipo de hábitos, ¿verdad? No les gusta usar el diccionario ni buscar qué significa esa palabra. Si nosotros lo hiciéramos y buscásemos, ¿verdad?, todo lo que no entendemos, tendríamos un vocabulario bastante extenso y nuestro léxico sería mucho más fluido a la hora de opinar. Tendríamos más palabras para poder persuadir a las personas que nos están escuchando. Eso es importante. Luego de eso, usted puede establecer relaciones, ¿verdad?, con otras lecturas o situaciones de vida cotidiana y usted poder comparar, ¿verdad?, diferentes ideas sobre lo que usted estaba leyendo. Entonces allí su pensamiento crítico, ¿verdad?, se va a ir expandiendo y usted va a poder, ir haciéndose una idea mucho más clara de lo que está leyendo. Y luego, al final, usted puede hacer o realizar una serie de preguntas reflexivas, sobre el mensaje del texto. Entonces usted mismo se puede preguntar a usted, o si usted tiene otras incógnitas, buscarlas. Entonces así usted mismo va a ir ampliando, ¿verdad?, su conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros, chicos, sigamos este proceso de lectura, porque con este proceso nos va a ayudar tanto a la anécdota, a un artículo de opinión, a una editorial, a un ensayo, ¿verdad?, para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor. Entonces ahora nos vamos a referir, ¿verdad?, a la anécdota, que es lo que vamos a estar estudiando durante la semana. Vamos a ver qué es una anécdota, cuáles son sus características, cómo elaboramos una anécdota, y vamos a ver algún ejemplo. Entonces la anécdota, chicos, que nosotros ya sabemos que es verdad porque lo hemos empleado bastante en nuestra vida diaria o cotidiana, es algo que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, tanto a reflexionar, y también nosotros como maestros la utilizamos para que usted pueda mejorar su escritura o para que usted pueda mejorar su redacción en escritura, que es muy difícil, ¿verdad?, porque es muy fácil poder contar la anécdota, pero es muy difícil poderla plasmar en una hoja de papel de manera correcta. Entonces eso es lo que vamos a aprender. Entonces, para empezar, ¿qué es una anécdota? La anécdota, ¿verdad?, es una historia que narra un incidente, ya sea interesante o entretenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la anécdota es una narración breve de un suceso curioso, ¿verdad?, que le sucedió a alguien, o que le pasó a alguna familia, algún amigo. Entonces, por eso es una narración breve. Algunas veces, ¿verdad?, esas anécdotas son humorísticas, ¿verdad? A veces las anécdotas no son chistes, ¿verdad?, porque hay algunas anécdotas que su principal propósito no es provocar entusiasmo, ¿verdad?, sino que es expresar una realidad más general que el cuento corto por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas anécdotas, ¿verdad?, sirven para poder, nos enseñan algo, hay una moraleja, ¿verdad?, como hay otras anécdotas humorísticas, ¿verdad?, o que nos parecen chistosas, que también hay anécdotas de felicidad, pero también hay anécdotas, ¿verdad?, que le sucedieron a personas que nos dejan una enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener una anécdota? Ojo con esto. Una anécdota, chicos, primero debe ser espontánea. Es espontánea, ¿verdad?, porque sucedió sin que nadie se lo esperaba, simplemente sucedió, y usted no la planeó, usted no dijo el miércoles me va a pasar esto y esto, no, por eso es espontánea, porque sucede en un momento inesperado. La otra característica es que es un hecho real, ¿verdad? Obviamente es un hecho real porque la anécdota es algo que le sucedió a una persona en su vida cotidiana. Otra característica es que la anécdota debe ser corta y sencilla, no debe ser de una página, ¿verdad? La anécdota debe tener ni más ni menos de 10 renglones, ¿verdad? No puede pasarse de 10 renglones, por eso es corta y es sencilla. Entonces es verbal, la anécdota es verbal porque usted la cuenta en el momento en que sucedió, entonces se vuelve escrita cuando usted la redacta. Y el último es que emplea un lenguaje sencillo. El lenguaje de una anécdota, ¿verdad?, es un lenguaje comprensible, es un lenguaje sencillo y claro, donde todas las personas puedan entender lo que usted quiere dar a decir, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, la anécdota es una narración corta o breve en donde usted
¿verdad? Narra algo que le pasó a usted o algo que le pasó a alguien. Entonces, su principal propósito, ¿verdad? Como le mencioné, no es solamente provocar, como le digo, humor o chiste. No, hay anécdotas, ¿verdad?, que causan tristeza y que nos dejan una lección, como hay otras anécdotas, ¿verdad?, que son de entusiasmo, de siga adelante, de esfuérzase. Entonces, no olvide las características: espontánea, real, es corta y sencilla, y tiene un lenguaje sencillo, la anécdota. Ahora bien, entonces nosotros podemos relacionar, ¿verdad?, la anécdota con la parábola y con la fábula, que la parábola y la fábula son narraciones también, ¿verdad? Pero a diferencia de la anécdota, ¿verdad? La fábula nos deja una moraleja, igual que la parábola. Nos dejan una metáfora o moraleja en donde hay algo que nosotros aprendemos sobre esa narración. Entonces, la anécdota también es una narración que algunas veces nos deja un mensaje, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, su importancia, chicos, radica en que ayuda a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva al narrarla. Por eso es importante la anécdota, porque cuando usted la está narrando, si usted es una persona que tiene un léxico muy fluido, entonces usted va a empezar a narrar la anécdota de una manera en la que va a causar la atención de todas las personas que están escuchando su anécdota. Entonces, por esto es importante la anécdota, porque ayuda a que usted sea creativo y a la hora de contar la verdad que usted pueda ser expresivo al narrar esa anécdota. Entonces, cuando usted se vuelve expresivo, entonces obviamente llama la atención de las personas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, pero ¿cómo elaboramos una anécdota? ¿Cuál es la manera correcta, verdad, de elaborar una anécdota? Entonces, una vez que usted ya tiene la anécdota, una vez que usted ya sabe cuál es su anécdota, entonces hacemos el borrador. Un borrador usted lo puede hacer en una página cualquiera donde usted lo hace. Usted puede tachar, borrar y volver a hacer, ¿verdad? Por eso se llama borrador o un bosquejo. Entonces, después de que usted hace su borrador, ¿verdad? Entonces, usted tiene que recordar cuáles son las características de esa anécdota, ¿verdad? Y recordar que es sencilla, que es un hecho real, que es corta, que debe tener un lenguaje claro y sencillo. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Obviamente debe usar la ortografía, como lo mencionamos en el proceso de lectura, cuidar su ortografía, usar los signos de puntuación, ¿verdad?, para darle entonación a su anécdota. Entonces, dentro de cómo debe estar elaborada una anécdota, primero debe haber una introducción o planteamiento, ¿verdad? Su anécdota debe tener personajes, debe decir en qué lugar se desarrolló, ¿verdad?, tiempo y lugar, si fue una tarde de jueves, el nombre de los personajes, si fue una tarde de jueves en el parque. Entonces, esa es la introducción o el planteamiento de su anécdota. Luego que usted hace eso, pues obviamente viene el nudo, ¿verdad?, o conflicto, que allí usted desarrolla todo lo que aconteció durante la anécdota, ¿verdad?, en donde usted va a presentar la problemática o todo el nudo de cómo se desarrolló. Y por último, obviamente, ¿verdad?, tiene un desenlace o final, que nosotros sabemos que eso es la resolución del conflicto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, no es algo difícil, simplemente usted debe poner en práctica, ¿verdad?, los pasos para poder elaborarla, que primero es definir cuál va a ser su anécdota. Luego de eso usted hace un borrador en una página cualquiera, porque después usted lo tiene que pasar en una página en limpio para que no tenga errores ortográficos, ¿verdad? Luego de eso usted recuerda cuáles son sus características y las hace así. Entonces, luego cuida su ortografía, sus acentos, coloca signos de puntuación, ¿verdad?, comas, puntos, punto y coma, signos de admiración. Entonces, y usted empieza a estructurar la anécdota: introducción, el nudo y el desenlace. Entonces, usted se va a dar cuenta, si sigue estos pasos, que su anécdota va a ser una anécdota muy elaborada, porque como lo dijo antes, ¿verdad?, no es lo mismo decirla verbalmente que escribirla en un cuaderno. Entonces, yo tengo un ejemplo de una anécdota, ¿verdad? El señor que ustedes tienen en su pantalla es Pepe Mujica, una persona muy reconocida, ¿verdad? Y me encantó esta anécdota de él cuando empezaba sus momentos en la política. Entonces, leamos la anécdota.
Entonces, antes de leerla, chicos, Pepe Mujica, ¿verdad? Es el expresidente de Uruguay, ¿verdad? Que fue muy reconocido porque lo catalogaron, ¿verdad? Como uno de los presidentes más pobres, porque realmente durante estuvo en su candidatura no se lucró de nada, sino que él siguió viviendo en su casa de siempre. Entonces, por eso lo conocieron, le apodaron así, por decirlo así, el presidente más pobre. Entonces, me gustó mucho la anécdota, si usted se fija, creo que no tiene ni 10 renglones. Entonces, así deben ser las anécdotas, un lenguaje claro y sencillo que todo el mundo lo entiende. Entonces, la anécdota dice: cuando fui electo por primera vez para la Cámara de Diputados, llegué a la investidura en mi motocicleta Vespa y me estacioné en el lugar reservado para diputados y senadores. La seguridad se me acercó y me preguntó si me iba a quedar mucho tiempo. Yo contesté: si me va bien, creo que como 5 años. La seguridad no entendió y quiso desalojarme, por lo que tuve que mostrar mi documentación que me habilitaba para el Senado. Entonces es algo que le sucedió a él en su vida, ¿verdad? Y si usted se fija, el lenguaje es claro y sencillo, todos lo entendemos, no tiene más de 10 renglones, ¿verdad? Es algo corto y es algo real y espontáneo, ¿verdad? No es algo que él dijo me va a pasar a mí, no, es algo que sucedió así nomás. Entonces, cualquier duda, chicos, o pregunta que tengan sobre cualquier trabajo que vaya a asignar en la semana, entonces no duden en escribirme a mi WhatsApp, que yo le voy a estar respondiendo, ¿verdad? Y ayudándolo a despejar sus dudas. Entonces me despido de ustedes, como siempre un placer poder servirles, ¿verdad? Y compartir el conocimiento con ustedes. Entonces nos veremos la siguiente clase.